Bueno, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo Morning Call de Audiomercados. Arrancamos hoy día 12 de enero con los traders desde Nueva York a Chicago hasta Londres y a nivel global pendientes del dato clave de hoy. Vamos a conocer el dato de inflación de la economía de Estados Unidos del cierre del 2022, de diciembre del cierre del 2022. Como decíamos, no solamente los mercados, los inversores esperan ese dato, pero también la Reserva Federal Norteamericana. Va a ser clave esa referencia para saber qué puede hacer la Fed de cara a su próxima reunión del próximo 1 de febrero. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si sigues creyendo en ti mismo, cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso, y consigues tratar a esos dos impostores por igual, si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG. Bueno, en primer lugar, el crossover o transición que estamos recibiendo desde la sesión asiática. Tenemos en negativo los mercados chinos. Hong Kong se deja medio punto porcentual. Shanghai, ligeras caídas, ahora mismo 0,02% abajo. El resto de plazas con avances, sobre todo en Australia, la SX avanza cerca de un 1,2%. El Nikkei prácticamente plano, pero en positivo, 0,02% arriba. Y el Kospi surcoreano avanzando un 0,2%. Lo más destacado, pues sobre todo a nivel macroeconómico, hemos conocido también la inflación. En este caso de China se acelera hasta el 1,8% en diciembre, si se compara sobre todo con la referencia esperada, porque se esperaba en China esa misma referencia del 1,6%, pero crece por encima del dato de noviembre, que ya aumentó hasta el 1,6%. Según estos datos, sobre todo los precios de las verduras frescas y frutas han aumentado un 7 y un 4,7% respectivamente. Además, se ha publicado en China el índice de precios al productor, los IPPs, cayendo hasta el 0,7%, menos 0,7% ha sido la lectura en diciembre en comparación con la referencia del año pasado, porque tuvo una caída del menos 0,1%. Además, pendientes porque de cara a la reunión de la semana que viene del Banco Central de Japón, parece, según en este caso el analista Yu Mori, diciendo que el BOJ, el Banco Central de Japón, podría revisar los efectos secundarios de su masiva flexibilización monetaria en su reunión de la política monetaria que va a realizar la semana que viene. Sin duda importante porque establece ya las bases de lo que podría también ocurrir. Por último, a nivel macro, en Australia, reportando en este caso su balanza comercial, superávit comercial de 13.200 millones de dólares australianos, en noviembre supera las previsiones de 10.400 millones. Pero centrados ya en la jornada de hoy, la principal referencia va a ser conocer ese dato de inflación en Estados Unidos correspondiente al mes de noviembre. Recuerden que esa publicación se realizará una hora antes de la apertura norteamericana. Va a ser la referencia clave con todos los traders a nivel global pendientes de ese número. Recuerden que el consenso ahora mismo sitúa esa referencia en torno al 6,5%. Esta referencia sin duda será el dato que va a inclinar la balanza hacia la dirección que se irá la Fed de cara a su reunión del mes de febrero. Y ayer así se mostraba la propia presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins, diciendo que su decisión estaba ahora mismo entre 25 o 50 puntos básicos. Es verdad que añadía que en esta fase se inclinaba más hacia una subida de 25 puntos básicos, pero volvió a establecer que dependía de la evolución de los datos macroeconómicos. Por lo tanto, el consenso hoy es que el dato salga en torno a un 6,5%. Recuerden que el dato previo del mes de noviembre había caído hasta el 7,1%, y recuerden que ya estamos muy por debajo de ese 9%, ese techo que se tocaba en la inflación en Estados Unidos en la lectura del pasado mes de junio. Igualmente, sin duda, va a ser también una lectura importante, va a ser la tendencia mes a mes, que se espera también que muestre una lectura plana en diciembre. Además de ello, estaremos siguiendo de cerca la lectura de la inflación subyacente. Aunque no es tan optimista, se espera que los precios aumenten un 0,3% mensual, aunque también hay que tener en cuenta que puede eliminar algunos de los efectos debido a la caída de los precios inmobiliarios. La lectura interanual subyacente se pronostica en la jornada de hoy que sea un 5,7%, 3 décimas por debajo del 6% que se publicó en noviembre. Si nos fijamos en el informe que ha publicado, extenso informe de Goldman Sachs, los analistas de cara al dato de hoy estiman
que la inflación subyacente saldrá en el 5,6%, la mensual un crecimiento del 0,25%. Dice que la inflación, por lo tanto, caería un 0,06%, interanual se situaría en el 6,43. Recuerden que el consenso es que el dato es que salga en el 6,5%. Por lo tanto, Goldman Sachs diciendo que los precios hoy, la inflación podría estar por debajo de la lectura esperada. Destacan 3 puntos clave que pueden confirmar esta tendencia. Dicen en primer lugar que a nivel de componentes este mes, dicen que los precios de los automóviles, tanto nuevos como vehículos de segunda mano, podrían caer entre un 0,5% a un menos 1,6% respectivamente. Todo ello hay que tener en cuenta que refleja aumentos de los incentivos, de las promociones de los diferentes concesionarios de automóviles y además caídas en los precios de la venta de los vehículos de segunda mano. También dice en este informe Goldman Sachs que los precios más bajos del petróleo pueden conducir también a un retroceso en torno a una caída del 2% del coste de las tarifas aéreas y que puede tener su repercusión en el dato de diciembre. Añade también en este informe que los arrendamientos de los nuevos inquilinos comienzan también a compensar la recuperación de los alquileres, en este caso hasta ahora registrados. Por lo tanto, 3 puntos claves: la caída del precio de la gasolina impactando en las tarifas aéreas, arrendamientos de nuevos inquilinos, los alquileres también mostrando ciertas caídas y en tercer lugar esas ventas de vehículos tanto nuevos como usados podrían también reflejar una importante caída. Además, en este informe Goldman Sachs sitúa que la inflación subyacente interanual lo sitúa de cara a diciembre del 2023, por lo tanto a finales de este año lo sitúa en el 3%, sería un punto por debajo del 2% que es el objetivo de la Fed, y ya de cara al 2024 sitúa Goldman Sachs que la inflación subyacente se situaría en el 2,6%. Como ven, una caída importante de la inflación a lo largo de este 2023 para encauzar ya el objetivo de la Fed el año que viene, 2024. Más analistas, más bancos de inversión. En este caso nos fijamos en ANZ Bank, que sitúa el dato hoy en el 6,8, por lo tanto 3 décimas por encima de la lectura esperada, mientras que los analistas de CIBC sitúan el dato de hoy en el 6,3. Señalan por un lado que la caída de los precios de la gasolina y también las estancias en los precios de los hoteles como caídas para reflejar esa caída con respecto al dato esperado. Dice también en estos informes que hemos accedido que por un lado estamos viendo cómo se está reflejando una contracción, se habrá visto limitada por la presión de los precios en los alimentos. Dice, en este caso hay un avance esperado en los precios de los alimentos en 0,2%. Hay que excluir aquí un grupo básico, excluye también alimentos y energía. Y último, probablemente mostrará una fortaleza, también dice, en el sector servicios básicos, dice, vinculados a la estrechez del mercado laboral frente a una caída de los precios de los bienes básicos debido a una demanda más débil y una mejoría en las cadenas de suministro y también en los inventarios. Por lo tanto, refleja también que la caída en los precios mensuales de los hoteles estaría detrás de la desaceleración en los costes de la vivienda en el mes de diciembre, pero dice que los alquileres, equivalente a propietarios, dice es probablemente que muestre una fuerte presión continuada en el mes de diciembre antes de tocar ese techo máximo a principios del 2023. Dice también este informe que fuera del sector de la vivienda, otros servicios básicos son las principales áreas de preocupación para la Fed, dado los vínculos que mantiene con la estrechez actual que se vive en el mercado laboral, que es uno de los puntos además que refleja en todos sus informes la Reserva Federal norteamericana, y también la fuerte demanda de servicios. Por cierto, tenemos también los escenarios que nos marca JP Morgan de cara a la jornada de hoy. Dice JP Morgan que si el dato de hoy de inflación supera el 6,6%, por lo tanto por encima de la referencia esperada, hay un 15% de probabilidades que así sea, el S&P caería entre un 2,5 a un 3%. Dice JP Morgan que si el dato está entre el 6,4 al 6,6, prácticamente en la mitad del 6,5 esperados, hay un 65% de probabilidades que así sea. La reacción del S&P sería entre un 1,5 a un 2%.
y si el dato está en el 6,4, por debajo de la lectura esperada, un 20% de probabilidad lo otorga, supondría una subida para el S&P 500 hoy del 3 al 3,5%. Nosotros ya volvemos y nos fijamos en lo que está ocurriendo ahora mismo, porque tenemos los futuros europeos que ya acaba de abrir esta sesión Eurex y que están cotizando con avances tras el buen cierre, el muy buen cierre, la buena sesión que tuvo ayer Wall Street. París avanza un 0,2%, tenemos avances también similares en Alemania, el DAX avanza por encima de los 15.000 puntos, el Stock 50 0,2 arriba, 4.112 puntos, Londres avanza otro 0,2, 7.730, 0,2, avanza Milán, 25.565 puntos, lo mismo que está subiendo el IBEX, 8.739 puntos. A nivel corporativo, pues pocas noticias a la espera de entrar en escena mañana ya del resultado de la temporada de resultados, pero mientras tanto Binance, la compañía de criptomonedas, subiendo en el After Hours después de anunciar un plan para aumentar su contratación de personal, entre un 15 y un 30% tiene previsto contratar en el 2023. Y mirando el calendario macro, además de ese dato clave de inflación hoy en Estados Unidos, vamos a tener 3 valoraciones de miembros de la Fed que sin duda van a ser importantes, se van a conocer y vamos a estar pendientes hoy de Thomas Barkin, presidente de la Fed de Richmond, James Bullard, presidente de la Fed de St. Louis, y Patrick Harker como presidente de la Fed de Filadelfia. Que tengan hoy por delante una muy buena jornada de trading.